Este es el momento del mensaje. Pues bien, amados, damos gracias a Dios por esta dicha que tenemos de poder pararnos por aquí y de poder llevar la palabra, el mensaje de Dios. Le agradecemos al hermano Ramón García que se recordó de este siervo para encomendarle esta misión que es honorífica. Es un honor poder venir por aquí a hablar de la palabra de Dios y compartir con todos ustedes. Vamos a ir de inmediato a la Biblia, donde está la base para poder hablar desde este lugar. Vamos a Efesios, a su capítulo 2 y también al versículo 19. Si hay otra visita entre nosotros, les recordamos que les amamos y que nos alegramos mucho de tenerles aquí. Efesios capítulo 2, verso 19, vamos a leer algunos versículos. Dice así la palabra de Dios en nombre de Jesucristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, gloria a Dios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es palabra de Dios, palabra poderosa, amados. Vamos a orar. Padre bueno, bendito y alabado por siempre sea tu nombre santo. En esta hora, Señor, queremos rogarte y recordarte que sin ti no podemos. Señor, que tú eres imprescindible para nosotros poder hacer lo que tú nos mandas. Por favor, ayúdanos, acompáñanos, dirígenos, Señor, míranos como somos, con las fragilidades, Señor, que nos acompañan y con la necesidad de fortaleza y de sabiduría y de ayuda. Padre, en tu mano estamos. Gracias porque siempre nos ayuda y gracias porque siempre nos acompaña. Te rogamos que nos dirija, nos guíe en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bien, mis amados, este pasaje que hemos visto aquí es un pasaje que reúne cuatro aspectos que son indispensables para el buen funcionamiento y para el bienestar de la iglesia. En primer lugar, podemos ver que en este pasaje se nos identifica, nos da una identidad. Y cuando digo o decimos nos da una identidad, estamos hablando a manera personal y a manera colectiva. Nosotros somos, ¿qué cosa? Somos la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Y aquí el Señor, por medio del apóstol, nos está diciendo que nosotros no somos extranjeros, sino que somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice que somos miembros de la familia de Dios. Verso 19. Y esto, mis amados hermanos, nos da a nosotros una identidad. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos identidad. Somos miembros de la iglesia de Cristo. Es poco, amado, eso. Es mucho. Mi hija dice mucho eso. Es mucho, papi. Amados, es mucho lo que Dios nos ha dado. Quizás algunos lo vean como poco,
No sé, pero es demasiado lo que Dios nos ha dado. Ser miembro de la iglesia gloriosa de Jesucristo, la que Cristo vino a establecer utilizando su propia sangre para comprarnos. Amados, es demasiado. Podemos decir que el ser cristiano, miembro de la iglesia de Cristo, es el nivel más alto que podemos conocer en la humanidad. No hay presidentes, reyes, amados, no hay catedráticos, no hay sabios, filósofos, no hay nadie que se pueda comparar con un miembro del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, que nosotros somos parte del Cristo glorioso. Es demasiado. Entonces, amado, cuando vemos que nosotros tenemos identidad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con nosotros. Hay una anécdota que quizás se ha hecho famosa en los últimos tiempos, dado que las redes sociales está siendo muy usada, acerca de ese gran conquistador, Alejandro Magnum. Y se cuenta que habían unos ladrones, unos delincuentes que andaban por los caminos y que asaltaban a las personas y ya tenían desasistiado a los moradores de los entornos. Y en una ocasión le hablaron a este líder y Alejandro dijo, búsquenlo y tráiganmelo aquí. Y lo encontraron, los detuvieron y lo llevaron donde Alejandro Magnum. Y le preguntó a Alejandro Magnum al primero, ¿quién es el líder de ustedes? Dice, yo. ¿Cómo es su nombre? Y él dijo, Alejandro. Y Alejandro le dijo, o cambia de nombre o cambia de oficio. Una de las dos. Porque era, era su identidad, estaba haciéndose llamar como Alejandro, y pudiera ser que por ahí se diga de Alejandro que estaba asaltando a alguien, cuando Alejandro era un conquistador, claro, Alejandro Magnum, pero este que estaba haciendo fechoría por ahí con el mismo nombre podía darse confusiones, y Alejandro no quería que su identidad fuera empañada y manchada. Y nosotros, amados hermanos, que tenemos una identidad mucho más grande que un conquistador de esos que conquistan o conquistaban o aún conquistan tierras ajenas buscando botines. Amados, tenemos que ver que nosotros somos llamados pueblo de Dios. Somos llamados miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. También vemos, amados, aquí, y de la misma manera, como decíamos al inicio, tanto de manera particular como de manera colectiva, nosotros tenemos propósito. Los cristianos, los miembros de la iglesia y la iglesia misma en esta tierra tiene propósito. Y queremos ver a manera de introducción solamente de manera particular. Tenemos propósito y vemos en el versículo 22 que se dice que somos un templo santo, que es para que seamos, amados, un templo santo. En el versículo 22, ¿qué dice la Biblia en el versículo 22? Dice que en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Nosotros tenemos ese propósito. Nosotros estamos siendo sobreedificado en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y es con el propósito de que nosotros seamos un templo santo. Porque nosotros somos llamados templo del Espíritu Santo. De manera que ya Dios no habita como en la antigüedad en templos hechos de manos, sino que habita en nosotros mismos, en su pueblo. Entonces nosotros tenemos este propósito. El propósito nuestro es crecer y crecer y edificarnos y sobreedificarnos
en ese fundamento de los apóstoles, en ese fundamento de los profetas, para llegar a ser un templo santo. ¿Cuántos aquí se consideran templo santo? Somos templo santo para el Señor. Recuerden que los templos se hablaba o se habla de que pueden ser profanados. Y nosotros como templo también podemos ser profanados, tanto por nosotros mismos como también por los demás. Entonces, nosotros como templo santo para el Señor que queremos ser y que tenemos que ser, estamos siempre vigilantes de nosotros, siempre vigilantes de nosotros. En tercer lugar, en el versículo 22 dice que para morada de Dios, y esto habla de intimidad, intimidad. Nosotros, amados hermanos, estamos llamados a tener una buena intimidad con Dios. Eso significa una relación cercana. Eso significa una relación constante. Eso significa que nosotros estamos viendo a Dios como ese compañero que Él es, como ese padre que está ahí al lado nuestro, con el cual nosotros podemos hablar con más confianza que con el padre que nos procreó o que nos engendró. Podemos hablar con más confianza con nuestro Padre Celestial que con el que nos engendró. Debemos hablar con más confianza. Debemos hablar. En estos días me decía un hermano que conversábamos que se vio en una situación difícil, muy difícil, y en ese momento no encontró más nada que hacer y pensó que Dios estaba ahí al lado de él. Me decía el hermano que habló con Dios de una forma tan maravillosa y vio la respuesta de Dios. Él me decía que habló con Dios de una forma, pero súbitamente, de algo súbito, no fue planeado, fue que él no encontró otra salida y al no encontrar otra salida miró a Dios y le habló como a un amigo, como a un padre y le dijo: Padre, mira mi situación. Y Dios le oyó. Hermano, Dios le oyó. Eso es un hermano de nosotros que me habló acerca de esto, hermano, porque tenemos, amados, que tener intimidad con Dios. Tenemos que tener una cercanía, una relación cercana, amistosa. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Éramos enemigos de Dios y andábamos de espaldas a Dios. Pero Cristo, con su sangre y con su muerte, con su redención, Cristo nos vino a amistar con Dios. Y ahora ya hay una relación que depende de nosotros en mucho, que podamos crecer en esa relación con nuestro Dios. En cuarto lugar, amados hermanos, habla este pasaje bíblico de una estructura. Una estructura. Habla de que debemos edificar, de que somos edificados y sobre edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, que estamos, amados, siendo sobre edificados bajo el fundamento que Cristo nos enseña. Siendo Cristo mismo, ¿qué cosa? La principal piedra del ángulo. Estamos siendo fundamentalmente edificados apostólicamente y también proféticamente, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, quien sostiene el edificio. Amado, Cristo es quien sostiene la iglesia. La iglesia no puede ser destruida porque Cristo la sostiene. No es porque ninguno de nosotros podemos, es porque Cristo puede. Y Cristo dijo: aún las puertas del infierno no podrán contra ella, porque mía es, dice el Señor. Y le digo a Pedro: sobre ese fundamento yo la edificaré. Amados, cuatro, amados, ingredientes para una iglesia saludable. 4 ingredientes para una iglesia saludable. Ese es el tema que queremos tratar en esta noche, amados hermanos. Hablando de qué cosa? La identidad, hablando del propósito,
hablando de la intimidad y hablando también de la estructura de la iglesia, amados hermanos. Y es por eso que en esta noche vamos a hablar sobre este tema titulado Cuatro ingredientes para una iglesia saludable. Bajo los mismos puntos principales, la identidad de la iglesia, el propósito de la iglesia, la intimidad de la iglesia con Cristo y la estructura de la iglesia de Cristo. Amado, la iglesia es comparada en la Biblia con un cuerpo vivo donde Cristo es la cabeza y cada creyente es un miembro vital. Es un miembro vital porque la iglesia es un cuerpo vivo, no es un cuerpo sin vida, es un cuerpo vivo. Por lo tanto, los que la componemos, entonces tenemos que estar vivos, ¿verdad que sí? Recuerdan que Cristo le decía a los fariseos, ustedes están muertos en su delito. Y también lo dice el apóstol Pablo en el mismo capítulo 2 de Efesios, que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos, ahora nosotros estamos vivos. Ahora estamos vivos espiritualmente, estamos vivos físicamente, pero si aún muriésemos, nuestra vida sigue guardada con Cristo en Dios. Así, hermano. Así lo enseña 1 Corintios capítulo 12, verso 27, donde dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Así como un cuerpo necesita órganos fuertes y bien cuidados para gozar de una buena salud, así también la iglesia necesita fundamentos firmes para mantenerse viva, sana y fructífera en medio de un mundo caído y cambiante. Este mundo cayó de la gracia de Dios y cada día cambia. Y saben que, amados hermanos, los cambios, amados, los cambios del mundo no son como los cambios de los seres humanos. El mundo va cambiando y va empeorando, de mala en peor, de mala en peor. Nosotros no debemos quejarnos cuando vemos que las cosas cada día son peores y nos quejamos. Y está bien porque somos seres humanos y tenemos esa tendencia, pero no debemos hacerlo porque es que sabemos que el mundo va de mal en peor. Y si usted quiere, miramos para atrás y veámoslo fundamentalmente. Porque si decimos, ¿cómo está la economía? Pues la economía está mejor. Porque el mundo cada día se capitaliza. Cada día el mundo es más interesado y cada día es más comercializado. Pero en el sentido general, el mundo está cada día peor. Y el cambio es para mal. A diferencia de las personas, yo digo que las personas cambiamos para ser mejores personas. ¿Qué ustedes dicen? Yo creo en el cambio del individuo. Yo creo que la gente cambiamos y pues tenemos derecho de ser mejores todos los días. Y creo que cada cambio en las personas es positivo. Creo, sin embargo, que esas cosas negativas que aparecen en nosotros estaban ahí. Estaban ahí, amados, porque nuestros corazones no son buenos. No son buenos, amados. Fíjense que el Señor lo dice, que no hay ni un solo bueno que no haga lo malo. Ni un solo. Y vio allá aquellos pueblos y los destruyó porque no había nadie. Y aún sus siervos imploraron y oraron y negociaron con el que va. No habían. Porque nosotros tenemos esa tendencia. Y tenemos cosas guardadas y ojalá que nunca las saquemos y que vayamos cambiando y que siendo mejores y buscando cada día quitarnos esas cosas que nos afectan y nos hacen daño a nuestras vidas y a la vida de los que nos rodean. Amados, la iglesia necesita que podamos nosotros seguir creciendo. La iglesia necesita crecer. Desde sus inicios, en el libro de los Hechos, vemos cómo la iglesia primitiva se sostuvo sobre principios sólidos que le hicieron crecer primero, en número.
fíjese cómo la iglesia crecía. Crecía, Hechos 2:42, crecía, Hechos 2:47, crecía, se multiplicaba, se hacían más, el número de los discípulos se agigantaba y la iglesia se mantenía creciendo. Todo el libro de los Hechos habla del crecimiento de la iglesia. La iglesia crecía, pero también crecía, ¿en qué cosa crecía? También en fe. La iglesia, los hermanos cada vez tenían más fe. Nosotros tenemos que procurar crecer en número, pero también tenemos que procurar crecer en fe. No vamos a oír el tema, todo hay el mismo tema, hablando, el hermano, los hermanos. Yo casi no aprendo en los estudios de los hermanos, de los líderes de la iglesia, porque siempre hablan lo mismo. Hermanos, no veamos el mensaje así. No, nosotros necesitamos crecer en número y crecer en fe. Y para esto nosotros tenemos que oír, amados, la palabra de Dios. Oír el consejo. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y cuando nos paramos aquí, nos paramos a decir cosas que Dios habla y cosas que Dios pone para que el pueblo lo oiga. Y es para que nuestra fe se mantenga firme y creciente. Una iglesia saludable necesita ese ingrediente. ¿El ingrediente de qué cosa? Del oído, hermanos. Necesitamos oír, no pesadamente, necesitamos oír con agrado, con alegría. Necesitamos, amado, despertar a un oír nuevo. Participamos de la comunión todos los domingos y eso puede parecernos también cansón. Y nosotros de repente, en vez de meditar en lo grande que Dios hizo, que Cristo hizo por nosotros, nos estamos tal vez sintiendo pesados porque todos los domingos nos dicen lo mismo. Y entonces, amados, y si vamos a aquel lugar de tormento, todos los días nos van a hacer lo mismo. Todos los días, dice que ayer gusano nunca muere. Nunca muere. Y será el lloro y el crujir de dientes. El gemir constante. Entonces aquí, oigamos y hagamos caso. Que nuestra fe crezca y se fortalezca. Y que con esta ayudemos a los demás y también a los amigos. Porque a manera colectiva la iglesia, amados, tiene que predicar el evangelio. La iglesia también tiene ese propósito. Tiene que llevar el mensaje a otros para que otros se salven. También, amados, la iglesia primitiva crecía en algo muy importante, en la santidad. En la santidad. La iglesia crecía en número, en fe y en santidad. Y por tanto nosotros, si queremos seguir siendo esa misma iglesia y queremos seguir con el ritmo de esa misma iglesia, a pesar de que el mundo cada día va cambiando, necesitamos los mismos ingredientes saludables. La predicación para crecer, escuchar bien el mensaje de Dios todos los días, leer la Biblia, orar y también procurar vivir una vida de santidad, apartado del pecado, diciéndole que no a lo que no es bueno delante de Dios y entonces buscando las cosas que Dios quiere que busquemos. Ese es el mensaje del Señor. Si nosotros, amados hermanos, nos fortalecemos en estos ingredientes, nuestra vida y nuestra salud va a ser fuerte. ¿Queremos ser fuertes? ¿Queremos ser fuertes espiritualmente? Hay muchos amados hermanos que son muy fuertes, pero habemos otros que tenemos que luchar más. Hay otros que tenemos que luchar más y esforzarnos más. ¿Verdad? Tal vez podemos sentir admiración por algunos, pero también esa admiración debe llevarnos a esforzarnos más, porque necesitamos fortalecer nuestras vidas espirituales. Necesitamos congregarnos con más deseo. Necesitamos, amados hermanos, participar de los ministerios de la iglesia, de los grupos que desempeñan diferentes ministerios con más deseo y con voluntad, ¿cómo se llama? Voluntariamente.
que no tengan que llamarme. Hay hermanos que dicen, no, pero yo no participo de ningún ministerio porque a mí no me llaman para nada. Hermano, hay hermanos que son así, que dicen eso. Sin embargo, aquí todos conocemos lo que dirigen los ministerios aquí. Y lo que dirigen los ministerios aquí, lo que necesitamos es personas para que nos ayuden, porque nosotros no podemos. Nosotros estamos para tomar algunas directrices, pero es en grupo que podemos llevar a cabo esa obra. Si no, pregúntale al hermano Ramón, al hermano Oscar, al hermano Miguel, al hermano Miguel Ángel también, Cabrera, y yo mismo. Amado, necesitamos miembros para trabajar en los equipos que estamos trabajando, porque se necesitan obreros, se necesitan obreros. Cuando estos pilares, ¿de cuáles son los pilares que estamos hablando? Estamos hablando de la predicación para que crezcamos en número, estamos hablando de la fe y de la santidad, que provienen de estos elementos que el texto que hemos leído los provee. Cuando estos pilares, amados hermanos, están presentes, la iglesia florece. Pero cuando se descuidan, la iglesia se debilita, pierde fuerza y corre el peligro de enfermarse espiritualmente y hasta de morir. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que esta congregación se puede morir? Se puede morir, hermanos. Nuestra congregación, que está compuesta de tantos miembros vivos, un día, si nos descuidamos, puede morir. Eso ha pasado con muchísimas congregaciones, incluyendo todas las que están aquí en la Biblia. Esas iglesias ya no están vivas. Es verdad que hace muchos años y tal vez de ahí surgieron muchísimas iglesias que aún están vivas, o tal vez no, es así, porque nosotros venimos de allá. Pero hermano, si nosotros o cualquier congregación se descuida, puede enfermar y hasta morirse. Y es por eso que es tan importante que nosotros pongamos atención a los mensajes, a los consejos que Dios nos da como iglesia. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner un granito de arena. ¿Y usted, hermano? ¿Y usted, hermana? Todos nosotros tenemos que poner ese granito de arena. Todos nosotros somos miembros los unos de los otros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, amados, tenemos que edificarnos y sobre edificarnos en Cristo. Entonces, podemos fallecer. Esta noche vamos a reflexionar sobre estos ingredientes esenciales para la salud de la iglesia que no dependen de estrategias humanas, sino del diseño de Dios. Esto no depende de estrategia humana. No, ninguno de nosotros no hemos sentado para descubrir esto. Dios nos lo dejó aquí en su palabra. Y tenemos que meditar en esto. Esta noche, la noche de mañana, el día siguiente y el día siguiente. Y debemos de meditar en esto. Me encanta, amados, el primer salmo de los salmos de David. De los salmos de la Biblia. Porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malo, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, me encanta eso a mí, que en la ley de Jehová está su delicia. Qué bueno es eso, hermano. Meditar siempre en la ley de Jehová. Estar siempre meditando. Hermano, cuando usted está trabajando en su trabajo, ¿en qué usted piensa? Cuando usted va conduciendo en la avenida, en la carretera, ¿en qué es que piensa? Donde usted esté, cuando tiene un chance para meditar, para pensar, ¿dónde usted pone su pensamiento? Porque dice el Señor que es feliz, dichoso aquel que en la ley de Dios es su delicia. Hermano, el hobby de nosotros no debe ser los hobbies de este mundo, debe ser meditarnos, recostarnos a meditar en las cosas de Dios, en las proezas de Dios, en la maravilla de Dios, en la salvación de Dios. Hoy hablaba con un cliente que no sabía que tenía tanto conocimiento y comenzamos a hablar del pueblo, cómo surgió el pueblo allá en el Antiguo Testamento, cómo comenzó allá el pueblo
con José yéndose a, siendo vendido como esclavo y cómo después se reencontró con sus hermanos, cómo los atrajo en Egipto, cómo crecía ese pueblo y se multiplicaba y cómo luego de ser esclavo Dios lo sacó de allí. Amados, nosotros tenemos una descendencia que nosotros tenemos que verla también para que podamos darle valor, darle mérito, hermano, a, a lo que somos. Amados, esta noche nosotros necesitamos meditar y cada noche de nuestra vida tenemos que estar meditando en la palabra, en la proeza y en las maravillas de Dios. Sí, hermanos. Si abrazamos esos fundamentos y los practicamos, veremos a la iglesia caminar, número uno, en unidad. En unidad significa una iglesia fuerte. Acuérdense que la unidad hace la fuerza, la unión. ¿Qué dice el Señor? Dice el Señor que cordón, Eclesiastés capítulo, se me olvidó, dice que de tres doble aguanta más. Si tiene un solo, yo lo halo, se rompe. Si tiene dos, le hago más fuerza. Pero cuando tiene tres, ya no puedo. Entonces, amados, nosotros tenemos que procurar crecer en la unidad. Una iglesia saludable es unida, es unida. Y nosotros no nos llevemos de que, no, porque nosotros somos una iglesia de mucho amor y somos muy unidos. Tenemos que crecer en el amor y en la unidad. Tenemos que crecer. Nunca nosotros vamos a estar completos. Nunca. Fíjense que Cristo, hablando del amor, le dijo a los discípulos, sean ustedes perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Eso dice Cristo. Entonces, amado, nosotros tenemos que procurar crecer en la unidad. ¿En qué cosa? En poder. En poder. ¿Qué significa en poder? En poder, en que nosotros tenemos el poder. No, sino en poder nosotros llevar a cabo la misión. En que nosotros seamos diligentes para llevar a cabo el trabajo, en que nosotros seamos diligentes para agregarnos a los grupos. Tenemos que ser, amados, dispuestos para aportar en la obra del Señor. También en el amor, cumpliendo fielmente la misión que Dios nos encomendó. Una iglesia saludable necesita identidad. Amado, necesita identidad. Una iglesia saludable se identifica no solamente por el nombre que está en la puerta, sino por los fundamentos y la práctica. Nosotros somos la iglesia de Cristo, pero es posible que veamos iglesia de Cristo, pero que no tengan los fundamentos de la iglesia de Cristo. ¿Ustedes creen que las hay? Yo he ido por la calle y he leído donde dice iglesia de Cristo y me he detenido y no son iglesia de Cristo, pero tiene el nombre ahí. Entonces, la iglesia de Cristo no es saludable porque tenga el nombre solamente. El nombre es importante y de hecho es súper importante, pero tiene que tener los fundamentos del nombre que la estableció. Tiene que tenerlo, iglesia de Cristo, pero con los fundamentos de Cristo ahí. ¿Verdad que sí? Entonces, amado, no es solamente por los fundamentos, sino no es solamente por el nombre, sino por sus fundamentos y por la práctica de los mismos. Por la práctica de lo mismo. La iglesia fue fundada por Cristo, ¿verdad que sí? En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre ese concepto, sobre ese nombre fuerte, sobre esa roca, yo, dice Cristo, edificaré mi iglesia. Hermano, hace rato que me estaba levantando la mano, no estaba viendo. Hermano Ramón. Sí, mi hermano, hay Sí. algo que usted expresó acerca que nosotros quizás no lo percibimos
Amén. acerca de la desaparición, vamos a llamar de esta congregación, que usted dice que puede suceder. Claro que puede suceder. Y para nosotros es una preocupación Amén. ver la dejadez, o sea, ver tan pocos hermanos con interés Amén. acerca de lo que es la iglesia. Amén. Porque así es que va descayendo. Yo, hermano, allá en Sabana Grande de Cotuí, allá nosotros teníamos un tiempo que íbamos y trabajábamos. Era una iglesia muy ferviente, no sé quién es de aquí, parte de Rigo, no sé si usted llegó a ir, varón también. Allí nosotros hacíamos campaña, nos íbamos hasta por 4 días, y era una iglesia muy contenta, muy alegre. Y ahora la última vez que fui, mandé un videíto, no sé si lo vieron, el lugar de reunión, el local, es propio de la iglesia. Hermano, algo que a mí me llenó una tristeza tremenda. Ya no se reúnen los hermanos, quedan 2 hermanos ahí y tienen problemas, incluso el hermano Chiche, que llegó a venir a mi casa. Claro que sí. Ese hermano, cuando yo hablé con él, después de tener casi una hora hablando, me pregunta, hermano, discúlpeme, ¿quién es usted? A mí me pasó cuando fuimos Hermano, la mire, última vez. y fue algo tan triste. Entonces, cuando usted dijo eso, como que me chocó, me Amén. chocó. De aquí, porque ahora tenemos como tanta preocupación por lo que es el mundo, por este mundo va demasiado rápido, nos preocupa el trabajo, nos preocupa que tengo que montarme, que tengo que comprar esto, aquello, lo otro, pero no hay como este deseo ferviente de lo que es la iglesia. Amén. Entonces, hay temor de que cuando uno desaparezca, la iglesia empiece a menguar. Es triste y uno pensar eso le da tristeza, Amén. porque yo que me tocó la realidad de ver allí el pueblo de Dios tan animado y hoy voy y veo eso allá, una ruina, así totalmente, Desolado. una ruina, que yo tengo hasta el video que hice. Entonces, amado, aquí debe este estudio de motivarnos a cada uno en particular, hombres y mujeres, aunque las mujeres no tengan la autoridad de parte de Dios de ministrar una iglesia, pero también conozco de una congregación en Cotuí, también en Sabrana Arriba, la hermana María Mora, ella le preparaba el mensaje a su hijastro, porque era un hermano que no tenía cierto desenvolvimiento, ella le preparaba el mensaje para que él lo diera. Entonces las hermanas también deben de tener preocupación y compromiso, hermanos, porque el hombre de Dios debe de tener compromiso Amén. con Amén. Dios, Amén. porque si nos comprometemos en un trabajo, cumplimos a cabalidad. Entonces, con Dios debe ser mayor. Así que Amén. debemos de aprender esto y preocuparnos de ahora en adelante, los que no tengan la preocupación, preocuparnos porque esto permanezca hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Que de aquí sigan creciendo y sigan habiendo otras congregaciones. Sí, yo recuerdo la última vez que fuimos allá, todavía yo sentía cierto sentimiento de admiración porque ellos todavía estaban yendo a abrir el local cuando fuimos la última vez, porque aunque el hermano Chiche ya estaba tan viejito y también la hermana, pero ellos todavía iban y abrían el local, participaban de la comunión y cerraban y se iban. Y era admirable oírlos hablar de esto. Amado, recuerdo hace un tiempo que viajábamos los hermanos, hermano Miguel, hermano Ramón y el hermano Oscar. Tuvimos un viaje, no recuerdo a dónde, una misión que tuvimos. Y el hermano, en una oportunidad, el hermano Ramón y yo nos quedamos solos hablando algo, no recuerdo qué. Y hablábamos que tenemos que tener mucho cuidado con los hermanos, de ayudarlos, de fortalecerlos, de darle el apoyo, porque pensamos, mira, nosotros andamos aquí en este vehículo, y podemos morir los cuatro. Y usted se imagina, hermanos, que nosotros en un momento Dios decida llevarnos a los cuatro juntos y no haya una motivación fuerte, un hermano o dos o tres hermanos que encaren con responsabilidad, como los hermanos. Yo no voy a decir como yo, porque ustedes saben, ustedes me conocen, pero vamos a decir como Miguel, Ramón y Oscar, que han luchado tanto, hermano, por la obra. Y yo les decía al principio de yo entrar con ellos a este ministerio que yo era un atrevido, porque, hermanos,
Ustedes conocen de los trabajos del hermano Ramón y los demás, y como el hermano Miguel, solo, como quien dice, bueno, con la ayuda de los demás líderes, pero solo lideró esta congregación hasta que Dios me trajo aquí. Y de ahí para adelante, como 10 años más, hasta yo seguir creciendo con la ayuda de ustedes. Hermanos, necesitamos ver que la congregación no es del hermano Ramón, no es del hermano Miguel, no es de Francis, no es de José Luis. La congregación, hermano, es de todos nosotros. Somos miembros los unos de los otros, consiervos los unos de los otros. Y esto aquí es la puerta. ¿De qué es la puerta a la iglesia? Esta es la puerta del cielo, amado. Por esta puerta es que van a entrar en los tres brazos la gente que van para el cielo con Cristo. Hermano Miguel, dispénseme, ¿alguien me dijo algo? Ah, ok. Hermano Miguel. Bien, hermano, sí. En cuanto a a la iglesia, hermano, cada miembro en particular, como dice el texto leído, Amén. somos la iglesia de Cristo, pero cada miembro en particular. Entonces, hermanos, todo el mundo tiene una labor que hacer en la iglesia, todos tenemos. Fíjense que somos un edificio, pero uno puede ser un blog en un edificio, hablando, trayéndolo al término físico, un blog, en el caso de la cerámica, una cerámica, uno, y cada uno, porque no es una sola cerámica, hay muchas, y cada uno puede hacer algo. De modo que el edificio de la iglesia, lo componemos muchos miembros, como este edificio, lo componen diferentes Elementos. elementos. Entonces la iglesia también, cada miembro es un elemento y que debe preocuparse para que la iglesia marche. La iglesia en sí nunca va a desaparecer, como exactamente el hermano proyecta, cuando el Señor dijo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerán, es decir, Amén. no van a terminar la iglesia nunca, Amén. pero Dios puede moverla de su lugar, eso sí, porque se lo dijo en Apocalipsis, le dijo, yo tengo cosas contra ti, si no te arrepientes, moveré el Candelario de su lugar, lo moverá. Y pasó así, en los Corintios, en muchos lugares, la iglesia se movió y de repente donde estaba la congregación ya no estaba, se fue para otro lugar. La iglesia nunca va a desaparecer, pero hay congregaciones Amén. que pueden desaparecer. Esperamos Dios que nunca sea así, que Amén. esta nunca desaparezca, porque como usted dice, si Dios nos lleva en el momento que no lo haga, hay otros miembros que estén disponibles y estén siempre activos y el celo de la obra para trabajar. De manera que sí, hermano, estamos comprometidos con Dios. Cada miembro tiene una labor en la iglesia. Cada Amén. miembro. No somos los ministros dirigimos, Amén. pero no somos nosotros, hermano, es la iglesia, nosotros somos parte de ella, pero todos tenemos una labor para aportarlo y tenemos que hacerlo en la iglesia. Amén. Así que Amén. la iglesia de Cristo, hermano, como dice, fundada sobre el fundamento. La Amén. iglesia de Cristo, la iglesia de la Biblia, tiene un fundamento que es Cristo. Amén. Y entre los apóstoles y el profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Amén. Por tanto, siguiendo a Jesucristo, hermano, llegaremos a la meta. Llegaremos. Amén. Sí, amado, yo sé y puntualizo en cuanto a la intervención del hermano Miguel sobre la capacidad de los miembros de la congregación. Por ejemplo, la congregación aquí hay capacidad de sobra. Aquí hay capacidad de sobra, tanto de los varones como de las hermanas. Hay capacidad de sobra. Lo que sí se necesita es que todos pongamos esas capacidades al servicio de la obra. Pero capacidades de sobra hay. Y eso lo tenemos nosotros por conocido. Amado, la verdadera iglesia no es un invento humano, sino que es, sino que tiene, sino que tiene a Cristo como único fundador y cabeza. No es un fundamento, no es un invento humano. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Cristo, amado, es el fundador, es quien creó la iglesia. La iglesia no es un invento
humano. Una iglesia saludable se rige por la Biblia como autoridad suprema y no por tradiciones humanas. La iglesia verdadera se rige por la Biblia. Hermano, ¿por qué es que hacemos lo que nosotros hacemos? Porque lo hemos visto, lo hemos aprendido en la Biblia. ¿Nos podemos equivocar utilizando la Biblia, hermanos? Sí, sí, nos podemos equivocar. Claro que sí. La Biblia, amado, es la palabra de Dios, no es simple, es compleja. Lo que Dios pensó y dijo y escribió no es simple. Hay muchísimas cosas que son facilísimas, pero hay cosas que son difíciles. Y nosotros no podemos equivocar. Pero si nosotros nos equivocamos, amado, se supone que si hay alguien que sabe la verdad de ese error, nada más tiene que decírnosla. Pues yo mismo, yo estoy dispuesto a retratarme de cualquier cosa que sea un error, si me lo demuestran. Con la Biblia, amado, la iglesia de Cristo, la iglesia saludable, la iglesia verdadera, tiene su fundamento y se rige por la Biblia, no por tradiciones humanas. Eso lo podemos ver en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que ya todos nos conocemos de memoria, ¿verdad? Nos conocemos 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Ah? Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda. Ese es el A, E, I, O, U, amado. Ese tenemos que sabernos, esos textos, tenemos que sabernos lo de memoria. Primera de Pedro capítulo 4, verso 11. Tenemos que aprendernos lo de memoria. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, amado. En todo. No es en alguna cosa, es en todo. Necesitamos tener estos versículos ahí a flor de labio para que no nos salgamos de aquí. Porque la iglesia saludable es una que se rige por la Biblia. Sí, hermano. Varón, brevemente, nada más para Tranquilo, puntualizar algo, varón. tranquilo. Al decir usted que usando la Biblia podemos equivocarnos, sé que queda una inquietud, hermano. Ajá, dígame. Que queda alguna inquietud Diga usted, en sí. nosotros. Y bueno, yo sé qué es lo que usted quiso decir. El Sí. punto es que el ser humano puede equivocarse en interpretar mal la Biblia. Claro, claro, Es el punto. claro, Pero si usa bien la Biblia, en la Biblia no hay manera de equivocarse. sí, claro. Los seres humanos se equivocan porque no la interpreta correctamente, que la Biblia tiene normas y tiene reglas. Claro, en el contexto Sí, de lo que yo he dicho, se entiende que es no se por entiende, nosotros. no todo el mundo lo entiende, por eso es bueno Sí, aquí sí. se puntualizar, porque Amén. puede quedar en la mente de uno, no, pero yo uso la Biblia y como quiera uno se equivoca. No, Ya. si sigue la Biblia, llegamos seguros. Claro que Pero sí. el hombre, como ser humano, puede dar una mala interpretación. Pero si sigue la Biblia, no se equivoca. Claro que sí. Amén. mi hermano. Ese es el punto que estamos tratando, que si seguimos la enseñanza, el patrón bíblico, si seguimos aquí y no nos desviamos de la Biblia, entonces nosotros vamos a ser la iglesia saludable que Cristo creó, que Cristo estableció y que Cristo quiere que seamos. Nosotros no podemos equivocar, sí, nosotros sí, pero la Biblia no. Nosotros no podemos equivocar porque somos humanos y porque no somos tan inteligentes como Dios que escribió la Biblia, que la dictó. Pero si nosotros nos equivocamos, la Biblia y otro que la interprete como es correcta, nos puede volver a encasillar. ¿El varón José Luis? No puede volver. Yo me puedo perder en un texto, pero de repente viene el hermano José Luis y toma el texto y me dice, varón, mire, lo que dice aquí es esto. Y pero mira, pero es verdad. Porque se entiende cuando la verdad florece, la verdad alegra. Entonces, amados, estos son los textos que se dicen
que decimos que tenemos que tenerlo a mano, a flor de labio. Una iglesia saludable predica el evangelio verdadero. Una iglesia saludable predica ¿qué cosa? El evangelio verdadero. Por eso la iglesia de Cristo proclama que la salvación es por gracia, mediante la fe en Jesucristo y no por obras o por ritos humanos. La salvación es, ¿por qué, amados? Es por gracia. ¿Qué significa por gracia? Porque Cristo nos la regaló, porque Cristo la compró y nos la dio. Mírenla ahí, regalo, la salvación. Ninguno de nosotros hicimos nada. Cristo lo hizo todo. Nosotros solamente tuvimos que echarle mano a ese regalo. Echarle mano a ese regalo. Imagínense que usted necesite un teléfono celular y el teléfono yo le digo, yo lo compré y está ahí en el carro, ahí afuera, pero no va y lo busca. No va a tener el teléfono. Ese es el caso del Evangelio de la Salvación. Cristo lo tiene ahí disponible. Si usted lo quiere, hoy es un buen momento para que lo tome. La salvación es por gracia, no es por obra. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué cosa es don de Dios? La salvación, amado, es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Dios nos lo pone ahí para que nosotros la tomemos cuando queramos. No por obra para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, me salvé porque hago tanto. No, es una gracia de Dios. No hay forma de llegar solo a donde Cristo nos va a llevar. No hay forma. Necesitamos a Cristo, necesitamos de su gracia para llegar allá. Entonces, amados, necesitamos ¿a quién? A Cristo. Y por eso, amado, Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, estamos hablando, amados, en este particular, de que debemos predicar, la iglesia saludable debe predicar el evangelio puro, el evangelio verdadero. Y hablaba de que la salvación viene por medio del evangelio y que es por gracia. Entonces, decimos que Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, hablando los apóstoles o Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Ese es evangelio, el evangelio que Cristo nos trajo, que estaba fundamentado en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Ese evangelio que Pablo predicaba y que dice Pablo que no se avergonzaba de él, ese es el evangelio que salva al hombre. Una iglesia saludable practica las ordenanzas de Jesús. ¿Qué cosa es esta? El bautismo. ¿Cuántos han sido bautizados? Todos. Una iglesia saludable practica eso. El bautismo por inmersión para arrepentimiento y fe en Cristo. Por inmersión para arrepentimiento y fe en Cristo. Nos arrepentimos y creemos que Cristo nos va a dar lo que ya nos prometió, la vida eterna. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán así el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a recibir por medio del bautismo? El perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, si buscamos esto, si nos mantenemos llevando este mensaje, entonces nosotros somos y seguiremos siendo una iglesia saludable. Una iglesia saludable. Amados, hasta aquí el tiempo nos ha ayudado y esperamos que en otra ocasión podamos continuar. Tenemos pensado continuar este tema porque
Ahora mismo estamos viendo estos puntos que son más o menos más repetitivos, se pudiera decir, son más comunes, pero más adelante vamos a ver algunos puntos muy interesantes y que nosotros debemos tener muy pendientes para que logremos mantenernos siempre como una iglesia, ¿qué cosa? Saludable, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de Dios, que se mantiene aquí, como dice el hermano Miguel, la palabra no se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero la palabra es fiel. Así que, amados, sigamos adelante y recordemos que nosotros tenemos una identidad que tenemos que velar para que esa identidad no sea estropeada, sino para que sigamos firmes y sigamos representando a Cristo en todo lo que hacemos. Dios le bendiga, amados. Gracias, Señor, por tu amor,